Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Hay muchas cosas que hablar en este sentido. Naturalmente creo que es el punto de partida para los proyectos que puedan tener y naturalmente para el cuidado del agua, porque esto es y va a ser esencial en los próximos meses, si no es en los próximos años. Solo por poner un punto de partida y referencia, se indica que un fenómeno del Niño, tal cual y como estamos, y ya todo el mundo lo dijo, la Organización Mundial Meteorológica, lo dijo también Naciones Unidas. El panel intergubernamental del cambio climático. Ya lo dijeron. El niño está establecido. Correcto. Y no es un niño cualquiera. Hoy viene un niño fortalecido, intenso, y es apenas el inicio. ¿Cuánto puede durar el fenómeno del niño? Hay quienes señalan 1 año, 2 años, puede durar hasta 7 años. Correcto. De acuerdo a los récords históricos que se tienen. Es decir, tendremos que aprender a vivir con 7 años en una situación de clima cambiante, no como la que vivimos en los últimos 3 años, que fue la niña. Correcto, correcto. Y aquí un poquito de contexto. A ver, la niña significa humedad, mucha lluvia. El niño es todo lo contrario, es sequía. Y si nos vamos un poquito atrás, estadísticamente hablando, 2015, Moisés, creo que fue esos años donde tuvimos esa sequía muy marcada, esa variabilidad climática que se refleja, como lo hemos expresado y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, cambio climático. Y esto no solo pasa en El Salvador, pasa a nivel mundial. Podemos ver las olas de calor intensas en Estados Unidos. Bueno, tenemos países en Sudamérica donde estaban preocupados porque solo quedaban 10 días para abastecer agua potable a toda una ciudad. Uruguay, si no me equivoco. Correcto, entonces, y de hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con todos mis homólogos, es decir, con todas las andas de toda Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y el fenómeno El Niño no lo miramos como un reto, lo miramos como una amenaza. Lo positivo es que dentro de nuestras instituciones y dentro de nuestros países existen esas experiencias, existe esa cooperación que tenemos que buscar para robustecer lo que estamos haciendo. ¿Y de dónde voy a partir, Moisés? Bueno, pérdidas. Anda, lo hemos dicho, estamos perdiendo alrededor de un 60% de agua que se produce. Y en la distribución. Y si tú preguntas, en Costa Rica, acueductos y alcantarillados anda por un 57% también. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso también tiene que ver ligado con el fenómeno del niño, con esa falta de agua que ojalá que no nos pase, pero podría suceder. Tenemos que atacar el agua no contabilizada. Y aquí tenemos pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Cuando hablamos de pérdidas técnicas, tuberías de 1900 ayer. Lo estamos viendo en repetidas ocasiones, la falta de visión técnica, abandono, deterioro, nos está pasando la factura. Tuberías de 50, 60 años, de un material de cemento, asbesto cemento, que cuando tú haces la excavación, no puedes aún encontrar la tubería porque se ha deshecho, literalmente, y no solo en agua potable, en aguas negras, lo que nos sucedió ahorita con la Cárcava en la zona rosa, Moisés. O sea, es algo que tú te pones a pensar, wow. Entonces, más aunado a conexiones ilegales, conexiones fraudulentas, mal uso del recurso. No se vale que a estas alturas del partido tengamos personas regando a las 12 del mediodía y regando una cuneta. Entonces, eso es peor, limpiando la acera o la cuneta. Correcto, y yo me he parado literalmente contabilizado y son más de 2 minutos regando las cunetas. Entonces, este es un trabajo como país que tenemos que ir trabajando. El fenómeno El Niño, tal bien como tú lo has expuesto, es una amenaza y tenemos que estar preparados. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de reducir esa agua que perdemos. Y gracias a Dios, lo hemos dicho en reiteradas también ocasiones, cuando existe esa transparencia, la transparencia apunta a la confianza y eso apunta al financiamiento. Hoy por hoy, ANDA, como institución del gobierno central, le está apostando a una inversión históricamente millonaria en préstamos y en ayuda financiera, no solo de banca multilateral, llámese BID, Banco Mundial,
pero también de socios amigos como Estados Unidos, España, la cooperación vasca, que nos va a ayudar y nos van a apuntar a reducir esa agua. Y en los dos grandes préstamos que tenemos, que de hecho uno acaba de ser ratificado, el del Banco Mundial, hay un componente de esos 100 millones, y son alrededor de 80 millones, y más, si bien lo recuerdo, que va apuntado a cambio de tuberías, macromedición, micromedición, catastro, que son aspectos y actividades que nos van a ayudar a ir reduciendo esa brecha. Entonces yo creo que esto es importante porque si bien, gracias a Dios, y tú me lo preguntabas el otro día, en las grandes fuentes de producción no hemos parado porque el nivel del agua no ha reducido. Acordémonos que la materia prima de ANDA es el agua. Y el agua la obtengo de dos maneras, la obtengo de pozos subterráneos y la obtengo de agua superficial. Entonces, en agua superficial, Torogós, Río Lempa, es una de nuestras principales fuentes de abastecimiento. Y no hemos parado porque el nivel ha llegado, exacto, pero eso no indica que eso no va a pasar. Entonces, toda esa agua que mandamos por 45 kilómetros se pierde de una u otra manera, ya lo hemos dicho. Entonces, estos préstamos... Más de la mitad del agua que ustedes envían se pierde. Claro, entonces, por las causas que hemos hablado. Entonces, Moisés, yo creo que es importante aprender de otros. Costa Rica tiene un programa de reducción de agua no contabilizada y tiene los mismos problemas. Entonces, ese intercambio de experiencias yo creo que es importante para no cometer los mismos errores y para aprender. Y eso, creo que esa unificación, esa cooperación sur-sur es importante porque todos como Centroamérica y como región estamos apostándole a lo mismo. Y creo que el clima de seguridad que se vive en el país también ayuda a que podamos ir donde quiera. Usted me saltó de un tema a otro, no, pero abordó todos los temas de una manera muy interesante. Y precisamente, y voy a tratar de ir uno a uno de cada uno de lo que mencionó. En el caso de la cárcava, esta nueva que se tiene en la zona rosa. Correcto. No es la que se reparó hace algunos meses. Ahí, vamos a ver, ahí quiero ser yo enfático. Fueron dos segmentos totalmente distintos. Hace 8 meses se formó una cárcava abajo, por decirlo así, y el domingo se nos notificó de otra cárcava a principios de esa calle. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, mira, tú tienes una tubería de cemento de 50, 60 años, conexiones, lluvias cruzadas con aguas negras. Claro, la capacidad del tubo llegó a su máxima expresión. Tuvimos que adecuar el terreno, la profundidad para cambiar 60 metros de tubería era de 4.5 metros. Yo de verdad quiero agradecer a nuestros héroes sin capa, que son toda la cuadrilla de saneamiento, que sin descansar, bajo el sol, bueno, gracias a Dios no nos llovió, pero estuvieron ahí hasta que terminaron esa reparación. Ahí estamos viendo algo. No, correcto. Imagínate, 4.5 metros. Bueno, si fue en el inicio prácticamente. Es lo que te decía. Correcto, es lo que te decía. Entonces, tuvimos primero que adecuar el terreno para asegurar la seguridad de nuestros trabajadores. Tuvieron que llegar bien profundamente. Correcto. Ahora, la tubería que estaba ahí era de cemento y en algunos segmentos, Moisés, la tubería había desaparecido. O sea, estaba nula. Correcto. Pero tú te pones a pensar, esto es un indicio y un ejemplo de la vulnerabilidad de nuestra infraestructura en San Salvador hoy por hoy. Esa cárcava que se formó no solo era una, después descubrimos otras cárcavas en la misma zona y esas cárcavas no se formaron de la noche a la mañana. Gracias a Dios no tuvimos ningún daño material, algún carro o algún accidente fatal que hubiera pasado. Exacto. ¿Te acuerdas el año pasado que pasó algo en Galería, sobre el Paseo General Escalón? Estamos hablando de lo mismo. Claro, ¿qué son las lecciones aprendidas? Respuesta oportuna, eficiente, el equipo, pero básicamente el origen es el mismo y se está repitiendo constantemente y eso es preocupante. Muy bien. Cambiamos todo por PVC y en algunos segmentos el cemento estaba ni se lograba ver. Disuelto. Exacto. No sé si es la palabra adecuada, pero para el caso, esta era tuberías de aguas negras.
Mezclada con lluvias, que a saber dónde lo han conectado. Mezclado con aguas lluvias. Ok, se puede intuir que explotó, se deshizo o lo Sí, que haya sucedido. exacto. Pero mire, si así está ahí, así podría estar más abajo. Bueno, abajo fue lo que descubrimos el año La vez pasado, pasada. hace 8 meses. Pero Claro. podría seguir más abajo. Correcto. Esta termina en la quebrada que se encuentra allá por el Boulevard Venezuela, me imagino. Sí, correcto. Entonces, nos está pasando la factura, toda esta infraestructura que data de 50 y 60 años y que no se hizo esa exploración, ese mantenimiento, esa rutina de día a día. Bueno, es más, gracias al pueblo español, nosotros tenemos un robot que tú metes una cámara y el robot camina por la tubería de aguas negras identificando obstrucciones. Cuando llegamos, Moisés, esa máquina o ese robot estaba con telarañas, estaba durmiendo el sueño de los justos, lo rescatamos porque es innovación, tecnología, desarrollo, es algo que nos sirve para identificar y para un planeamiento. Yo creo que lo hemos mencionado, la data científica es la mejor herramienta que tenemos para tomar decisiones y anda cuenta con todas esas herramientas, gracias a todos esos socios como España, que ha sido clave en el tema de saneamiento. Sécame una duda, usted me mencionó que Torogós no ha parado Bueno, por nivel. Sí. Pero sí ha tenido algunos momentos en los que ha tenido Correcto, que bueno, trabajo. vámonos con Torogós. A ver, Torogós es nuestra principal fuente de abastecimiento, le da agua a más de 1.5 millones de salvadoreños, 11 municipios. De enero a julio hemos suspendido por horas, un tiempo, 73 veces. Y de esas 73 veces, 8 han sido prevención por turbidez. ¿Qué es la turbidez? Bueno, la turbidez es ese arrastre de lodos que lleva basura, lamentablemente, objetos de gran dimensión, que necesitamos salvaguardar los motores y toda esa infraestructura nueva, que nos costó, pero lo hicimos. Entonces, por turbidez hemos suspendido momentáneamente, preventivamente, son paros preventivos, pero también acuérdate que costó que lloviera, tuvimos unos picos altos de algas, entonces hay protocolos establecidos, tanto cuando el color, pero también por la turbidez. Hay un cierto umbral que no podemos pasar porque aunque le agreguemos químicos, no funciona. Pero también la mayoría de los paros que hemos tenido han sido por paros debido a la falta de energía. Y aquí yo quiero pedir también la paciencia y la comprensión de la población. En el tema de agua, por una hora que estamos fuera, eso significa el doble que cuesta para que el agua llegue a tus hogares, por todo lo que tiene que pasar. La tubería tiene que alcanzar alguna presión, hay que llenar tanques otra vez y hemos tenido, bueno, si bien la infraestructura de Torogós es nueva, renovada, moderna, pero todo lo de alrededor, toda la línea eléctrica, los postes, o sea, estábamos platicando fuera de cámaras y lo que se ha venido haciendo desde años, décadas, ha sido ir poniendo curitas o algunas veces no hay cero intervención. Gracias a Dios, el BID nos va a ayudar y el Banco Mundial a apuntarle a la resiliencia de toda esa infraestructura que necesita ser cambiada. Moisés, tú tienes postes eléctricos que están, mírame y no me toques. Literalmente. Entonces, muchos postes de madera, bueno, habrán algunos. Mira, y aquí otra vez yo quiero agradecer al equipo de electromecánica porque tú te acuerdas que hubieron un par de tormentas fuertes en San Salvador, pero cuando te estoy diciendo hubieron fuertes, era fuertes. Hubo 2 incidentes de 2 postes eléctricos que se dieron y ¿qué es lo que pasó? Que toda nuestra energía se nos fue. Los muchachos estuvieron trabajando desde que se les avisó, eran alrededor de las 6, 7 de la noche hasta la 1:30 de la mañana, sin parar. Claro, para que eso tomara energía otra vez costó, y esto afectó el otro de los sistemas grandes que tenemos que se llama Zona Norte. Zona Norte es el sistema que está en Opico, una batería de pozos que abastece Santa Tecla, Ciudad Merliot, Zaragoza. Lo he dicho, este sistema presenta el 80% de deterioro, Moisés. Es un sistema que nunca se le ha dado atención. Gracias al BID
esa va a ser nuestra primera intervención y lo vamos a dejar totalmente rehabilitado y lo vamos a dejar moderno y lo vamos a dejar de paquete. Ahora, esto, y yo de verdad agradezco esta oportunidad porque lo que ha pasado es un indicativo que esto no es que no vaya a volver a suceder. Tenemos que estar preparados. Entonces, y estas son situaciones que no podemos predecir desde ahorita. Pero lamentablemente la vulnerabilidad, la fragilidad de este sistema que se conoce con el nombre de zona norte es real, abastece a un 30% del Gran San Salvador y la recuperación de este sistema por per se nos cuesta entre 24 y 36 horas, porque hay que llenar toda una serie de tanques. Es más, visitamos a unos tanques ya entrando a San Salvador, cuyas válvulas tenían la fecha de 1946. Wow. Entonces, sacan, ya te imaginas las condiciones. Entonces creo que como institución, la modernización, la inversión histórica que se está haciendo, nunca hemos visto esta inversión. Y quiero aprovechar, ahorita que estoy hablando de las fuentes de producción, Moisés, ya hablamos de Torogós, ya hablamos de zona norte, con China, creo que me lo habías preguntado la última vez, ya la buena noticia, la primicia, es que Ilopango, correcto, ya se adjudicó a una empresa china para que empiecen los trabajos de esa perforación de pozos que son alrededor del lago, más la planta de tratamiento, más toda la red eléctrica hidráulica que va a aumentar 300 litros por segundo a todo ese sistema y ese sector sur de San Salvador. Estamos hablando de una inversión de 40 millones de dólares. Esta semana llega el primer equipo de avanzada. Entonces creo que paso a paso vamos cerrando esa brecha. Ha costado porque de verdad no se puede hacer de la noche a la mañana, pero también tú tienes ahí historias y de hecho ayer, y quiero aprovechar para mencionarlo, tuve la oportunidad de conversar con gente de Montes de San Bartolo 4. Hace un mes, cuando tuvimos esta crisis de que no había energía, las tormentas, ellos tuvieron un par de semanas muy difíciles, pero yo les preguntaba, ¿por qué ellos reciben agua de Torogós per se? Igual que la Santa Eduviges, en Soyapango. Entonces, antes que entrara Torogós, ellos recibían agua una vez por semana, imagínate. Una vez por semana. Y cuando había crisis, así como la que estamos hablando, pasaban 2, 3 semanas sin agua. Ellos hoy reciben agua más o menos cada 2 días. Si hay algún problema, 2 días y medio. Pero ellos se han visto el cambio. Y eso es lo que de verdad gratifica. Sabemos que hay problemas, a mí me gustaría que tuvieran agua 24/7, pero tenemos que cerrar ese círculo, no solo de la fuente, sino en la red de distribución, y a eso le estamos apuntando. Muy bien, y siempre le hago la misma pregunta, pero también hay que saber cómo están los pozos y el agua subterránea. Claro. Hay pozos testigos, sí. Usted sabrá ahí y nos dirá cómo están. Bueno, ¿te acuerdas que dijimos, materia prima como institución, como operador, es el agua? Agua subterránea y agua superficial. Tenemos pozos cuyo nivel está llegando a un nivel límite. Entonces, y no es todo San Salvador. Dejémoslo en límite. Correcto, exacto. Entonces, y ahí ese te da el indique del estrés hídrico que resulta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tú me has visto y lo hemos visto en redes, todas las inauguraciones, actividades que hacemos, le apostamos a la reforestación, porque es nuestro escudo sembrar arbolitos, y no los sembramos a lo loco, los sembramos donde hay pozos, los sembramos en áreas de recarga hídrica, son nuestro escudo ante esa variabilidad climática que cada día es más acentuada en El Salvador. Están bajos los niveles. Sí, sí. Muy bajos. Sí. No en todo San Salvador. No, sí. Exacto, y tenemos una articulación y una coordinación muy acentuada con el Ministerio de Ambiente. De hecho, hay nosotros realizamos inspecciones sanitarias y en algunos lugares que hemos ido, los niveles de los pozos están realmente bajos porque son pozos que tienen igual 50, 60 años. Falta de mantenimiento, bueno, tú ya sabes todo, ya te imaginas cómo estarán. Entonces lo que se ha hecho son maniobras para que esa agua
entre de otro lado, incluyendo Torobos. Pero imagínate si no tuviéramos una rehabilitación, una modernización de Torobos, estuviéramos realmente en problemas. Bueno, y hay que hablar también porque hay trabajos que se están haciendo en el otro lado, en la otra fuente de agua que llega. El proyecto que es Zona Norte. Exacto, que tenemos esa línea marcada y esa brújula donde vamos a empezar, y ahí vamos a empezar con la rehabilitación, perforación, mantenimiento de toda la red. Son alrededor de 20 kilómetros, pero no solo desde la fuente, sino que en todos los tanques, porque hay que cambiar valvulería, hay que cambiar, bueno, es más, yo me asusté literalmente cuando fuimos y me enseñaron una válvula que no se puede cerrar. ¿Y cómo se cierra esto? No habría manera, porque era también de 1946, imagínate cómo estaba. Entonces, ya no tenía pedazos. Exacto, entonces creo que es muy importante la contribución y el apoyo. Sabemos cómo recibimos, sabemos cómo está el estado de toda la infraestructura, pero lo más importante hoy por hoy es que ya tenemos identificado nuestros socios que nos van a ayudar paso a paso a ir solventando todo esto en materia hídrica. Lo llevo un momento al lago de Ilopango, porque me dice usted ya está adjudicada la empresa. Adjudicada la empresa. Exacto. Y todo. ¿Se van a hacer cuántos pozos son en total? Son alrededor de 8 pozos que vamos a hacer. No es el agua del lago per se. Son pozos alrededor del lago, los cuales ya hemos hecho toda una caracterización físico-química. El agua, por su mismo filtro natural, el agua sale menos contaminada, pero sin embargo es necesario también una planta de potabilización, pero además acá hemos apostado a reducir nuestra huella de carbono en el sentido de que vamos a poner infraestructura que sea menos contaminante en tema hidráulico, en el tema eléctrico, etc. Entonces creo que va a ser una buena fuente de producción, añadiéndole 300 litros por segundo a lo que se tiene, y que no solo va a beneficiar esa área alrededor, sino que esa agua va a llegar a Santiago Texacuango, San Francisco Chinameca, Santo Tomás, lugares que hoy por hoy tú tienes un marcado estrés hídrico, Moisés. En palabras sencillas, se va a sacar el agua de los pozos y se va a levantar. Correcto. A toda la altura del cráter de Ilopango. Sí, exacto. Sí, así es. Muy bien. ¿Cuánto tiempo es de ejecución de esta obra? Son 5 años. Gracias a China, estamos muy contentos, se logró, se pudo hacer, y vamos a ir describiendo paso a paso lo que va a pasar. Esperamos que la primera piedra, ya cuando los trabajos estén un poco avanzados, pueda el presidente de la República acompañarnos, y lo bueno es que, como te dije, la empresa ya está adjudicada y el primer equipo de avanzada llega al país esta semana. Muy bien, solo retomo por un instante antes de ir a la última pausa comercial de este día. Usted me dice, estamos llegando a niveles bajos, preocupantes, sí, en algunos de los pozos que correcto, se tienen en el área metropolitana. Sí. Pero no hemos llegado a aquel punto crítico de emergencia en el que hay que tomar medidas como se ha dado en otras naciones de, miren, vamos a tener que racionar el agua. Gracias a Dios. ¿Y no estamos cerca? No, mira, gracias a Dios hemos mantenido esos niveles de poder suplir con un abastecimiento adecuado. Eso sí, no tenemos que perder el foco de que tenemos que cuidar el recurso, tenemos que reducir esa pérdida que estoy teniendo, técnica y no técnica, para asegurar que ante una amenaza, porque así yo creo que así lo describimos, de el niño, podamos tener agua y asegurar el abastecimiento a todo El Salvador. Bien, y bien. No solo, Moisés, ojo, no solo en el área urbana, también en el área rural. Y de hecho creo que podemos hablar en el siguiente segmento sobre esto, porque se vienen, y más este día, se vienen buenas noticias para todo el área rural de El Salvador, porque generalmente nos concentramos en el área urbana, pero si vemos estadísticamente, la cobertura de ANDA en el área urbana es menos del 50%. Pero aquí es donde socios claves como España, la cooperación española, justo hoy vamos a lanzar este proyecto
de apoyar el área rural, área marcada por un corredor seco, marcada por una sequía, por unas condiciones muy difíciles, abandonadas, pero qué bueno que España nos está dando la mano para apoyar a todo ese sector y lo podemos hablar. Hablamos de todo esto cuando regresemos. Anda, antes de continuar con los temas que habíamos anunciado que íbamos a abordar al volver de la pausa, por quien nos escriben, Gabriel nos dice, buenos días, ¿podría preguntar al presidente de ANDA si existe algún plan a corto plazo de cambio total de tuberías en las principales calles, tal cual es el caso del Paseo de Escalón, y no hasta que se detecte una cárcava? Bueno, BID nos ha dado un financiamiento, estamos tratando de priorizar y de sectorizar aquellos tramos que son urgentes de cambiar. ¿Qué quisiera yo de tener todo el dinero para poder cambiar toda esa infraestructura? Pero lo que nos toca hacer hoy por hoy es hacer uso de esa innovación, de esa tecnología y desarrollo para identificar aquellos lugares que están, sabemos que todo está, mira, a mí no me toques en buen salvadoreño, Moisés, pero hay lugares que ya están a punto de. Entonces es un trabajo titánico, pero no se tienen todos los recursos que quisiéramos tener o que se dieron, y eso es muy importante decirlo, a la institución en administraciones pasadas y no se utilizaron. Exacto. Señor, mencionaba usted el tema rural, porque hablamos muy mucho importante. de El Salvador, pero ¿qué sucede en el interior del país? Bueno, mira, ANDA tiene una cobertura menos del 50% en el área rural. Pero hoy, justo hoy, después de esta entrevista, vamos a hacer un lanzamiento con un socio que ha sido clave en el tema rural, comunidades abandonadas por décadas, y es la Cooperación Española. Hoy vamos a lanzar un proyecto de apoyo a todas aquellas juntas de agua, a todas aquellas comunidades a nivel nacional, en el área rural, específicamente también en el corredor seco. Tú lo mencionabas al principio, son 30 proyectos, una inversión más de $5 millones que va a beneficiar a más de 143,000 personas, y aquí tiene que ver con proyectos de mediana escala. Estamos hablando de perforación de pozos, introducción de tuberías, reducir la huella de carbono en el sentido de que todo ese bombeo que se utiliza va a ser a través de celdas fotovoltaicas. Estamos hablando de energía verde, energía limpia. Si usted reside en el oriente del país, lo invito a este lunes. En nuestras redes sociales está el link donde se va a dar toda la información de cómo puede usted participar a través de fondos concursables para ser parte de estos proyectos, Moisés. Okay. Yo creo que el área rural, yo soy muy de campo, y cuando voy a Oriente, de verdad me marca la situación de cómo está el corredor seco y todas las implicaciones. Creo que hasta que tú vas, dimensionas lo que la variabilidad climática puede hacer. Mire, y solo le muestro esto rápidamente para que podamos hablar también de este decreto que se tiene para eliminar los cobros. Correcto. El áreas incluidas en el corredor seco en Centroamérica. Esto naturalmente se está actualizando año con año, y las zonas en algún instante son más amplias que lo que originalmente se tenía. Esto es el más actual, de acuerdo a algunos estudios, y el corredor seco centroamericano ya no es únicamente la zona costera del Istmo Central. De hecho, viene desde México y continúa incluso hasta Panamá. Pero si nos vamos a nuestro país, lo que tenemos es prácticamente todo el territorio salvadoreño, a excepción de una pequeña franja en la costa que estaría bajo el corredor seco. Y esto, uno dirá, no hombre, sí, en las pilas allá en Chalatenango siempre llueve. Hay estrés a veces por falta de lluvia. Correcto. Entonces, nuestra apuesta es comunidades, ONGs, ADESCOS, son alrededor de más de $5 millones, fondos concursables. Esta es la oportunidad. El único requisito que en estos proyectos que no sean comunidades que ya ANDA administre. Sin embargo, todos estos proyectos que se ganen van a ser supervisados y administrados, van a ser supervisados por ANDA para que garantizar una buena ejecución, y de verdad, gracias a España. Así que estén atentos. El oriente, occidente, la zona paracentral, necesitamos
ampliar esa cobertura y lo vamos a seguir haciendo, y el voto de confianza que España nos ha dado es tremendo, y lo cual lo valoramos bastante. Y hay que aprovecharlo, por supuesto. Señor, me quedan 5 minutos básicamente. Decreto transitorio con el que se podría borrar recargos, intereses y moras. Bueno, es así. Esto es parte del saneamiento financiero que necesitamos tanto Ana como ustedes. Y la joya de la corona de este decreto es todas aquellas comunidades o personas que vivieron bajo ese régimen de pandillas, que gracias al plan control territorial, ahora todas esas personas han podido regresar a sus casas y se encuentran con que, bueno, como tengo una deuda con ANDA de décadas, ¿qué puedo hacer? Entonces, este decreto son 90 días, gracias a la Asamblea Legislativa ya fue aprobado, estamos esperando que sea publicado en el Diario Oficial. ¿En qué consiste? No es un borrasaldo, quiero dejarlo claro, pero no es un borrasaldo, pero es un borra recargos por intereses, recargos por incumplimiento, moras. Son 90 días seguidos, el 100% se elimina de esos recargos, Moisés. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Las agencias comerciales van a tener un horario especial, específicamente también aquellas que están ubicadas dentro de centros comerciales. Vamos a tener agencias móviles. Es más, el próximo sábado, no el siguiente sábado, vamos a trasladarnos a La Campanera, donde las personas están listas para legalizar su estatus. Y qué mejor manera de demostrar ese ejemplo de la seguridad que se vive en el país que trasladarnos a La Campanera y decirle, por favor, legalice su estatus. Ahora, ¿qué tienen que llevar? Bueno, tienen que llevar básicamente su escritura, alguna factura que tengan, y nosotros nos vamos a encargar de ayudarles. Si no tiene el dinero, no se preocupen, no es necesario que cuente con todo el dinero, porque van a haber planes de pago, incluyendo una prima. Esto no solo aplica a personas naturales, aplica a comercio y a municipalidades también, muy importante. Así que son 90 días, estén pendientes a través de la página web de ANDA, nuestras redes sociales, para que pronto vamos a dar ese banderillazo de salida para buscar ese saneamiento financiero y llevar un alivio al bolsillo de los salvadoreños. Muy bien, gracias por el tiempo que nos dio, pero creo que es buen punto de cierre este aviso que da usted, pero naturalmente también aquel llamado a que se tome mucha conciencia del uso inteligente, racional del agua, sobre todo para los periodos que vienen. Claro, gracias Moisés. El agua es vida. Trabajemos como salvadoreños, cuidemos este recurso. Solo tenemos un El Salvador, no hay planeta B, así que cuidemos nuestra agua. Gracias por habernos acompañado, presidente. Gracias, Moisés. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.